Ya me dicen si es que pueden visualizar la pantalla o que si luego cambio de posición, pero a veces les aparece vertical o a veces horizontal. Aparece vertical. Y creo que no. Creo que ahora sí. Mala señal, parece. Para entrar a lo que es el tema ya de encofrados, netamente, como habíamos dicho, bueno, en cuanto a la función, creo que esto ya el ingeniero les explicó las funciones, los materiales que se usan y las características que tienen, ¿no? Y también creo que les da una lista de materiales de madera que pertenece, o sea, para qué tipo de madera puede usarse en un encofrado, ¿ya? Como saben, comúnmente nosotros llegamos a usar lo que es la madera yesquero, y entre ellas, comúnmente esta madera se puede aplicar tanto como puntales, vigas, tablero. Lo mismo sucede con otros tipos de maderas, ya que pueden servir para tres funciones. En este caso puede ser lo que es el palomaría también, ¿ya? Y también tenemos las estructuras metálicas. Comúnmente hoy en día se tiende a usar más que son encofrados metálicos que encofrados de madera, ya que sí, la durabilidad o la utilidad que se le da en cuanto a la madera, perdón, a la madera es mucho más corta porque la madera se deforma por sí sola en contacto con la humedad y ustedes mismos han podido visualizar eso en las construcciones de vivienda, que es lo más típico que usamos, encofrados de madera, ¿ya? En cuanto a los encofrados metálicos, no corresponden a esta materia, sino que a la siguiente, que es de metálicas, la materia metálicas. Hay una comparación entre ambas en cuanto a costo, la utilidad y todo lo demás. Ya, ¿no? Viendo un poco a los encofrados, ¿dónde podemos aplicar los encofrados de madera? Comenté en una construcción, aplicamos lo que son vigas, losas, ya depende del tipo de losa que sea, columnas, y también depende de la forma de la columna. En este caso puede ser sección cuadrada, rectangular o circular, que son formas muy comunes. Y también podemos encontrar en hacer lo que son los cimientos, en este caso las formas, tratar de darle la forma a las zapatas. Si luego tenemos para pilotes también, ocasiones, o los cabezales de los pilotes, también se llegan a usar lo que son encostrados de madera. ¿Ya? A ver, y de cómo me estoy olvidando, en vigas, ya te había dicho. Comenta esos son en donde se pueden usar los encofrados. Ah, y también en escaleras, ¿no? También sucede en la escalera para poder hacer. Vamos a poner encofrado. En cuanto a encofrado, dijimos de que vamos a tener encofrados para cimientos, para columnas. En este caso pueden ser rectangulares, bueno, cuadradas, que no me salen cuadrado, o circulares, ¿ya? El tipo en cuanto a la columna circular, ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia.
en sí lo que se llega a formar lo que es el machimbe, se puede decir, que son para dar esta forma curvatura, ya que por sí sola la madera en sí no se puede dar una forma curva, sino que se necesita pequeños pedazos verticales y hacer un conjunto y formando un círculo, ¿no? Luego dijimos para losa, y en cuanto a las losas, tenemos losas macizas y losas aligeradas. Ya, tenemos dos tipos de losas. Luego dijimos para vigas, para cimiento, ya hemos dicho, y para escaleras, escaleras. Ya, comúnmente son eso. Viga, escalera, losa. Ya, después depende del tipo de losa que sea. Sí, solo eso, si no me recuerdo. Ya. Ahora luego de eso tenemos que tomar en cuenta, aquí vamos a ver entre todo este tema, cómo vamos a aplicar lo que es el tema número 2 que habíamos hablado sobre elementos sometidos a flexión, y comúnmente todo eso es lo que se realiza en estos temas. Ya. Antes de ir avanzando a todo esto, tenemos que ir conociendo los empujes o el empuje que hace el hormigón sobre el escofrado. Ya, eso tenemos que tomar en cuenta, estos empujes. Dentro de ello podemos encontrar lo que son las cargas. Vamos a poner aquí. Las cargas. En cuanto a la presión vertical, presión vertical, tenemos lo que son las cargas, cargas activas. Y dentro de la carga viva podemos encontrar lo que es hormigón, el hormigón armado. También podemos encontrar lo que es el hormigón pobre, de acero y la madera. Más tarde vamos a ir avanzando así, cuáles son las fórmulas que comúnmente se llevan a usar. Ya, Segovia. Dentro de esto nosotros tenemos valores ya determinados. Para el ocupamos lo que es 2400. Vamos a poner, voy a borrar esto. 2400 kilopondios por cúbico, para lo que es el hormigón pobre o el hormigón suelto. ¿En serio? Sí, se escucha entrecortado. Sí, Creo que debe ser la señal. A ver, déjame ver un momento. Me dice si se vuelve a entrecortar. A ver, es que estoy con el wifi de mi casa y no creo que sea posible. Entonces,
Ya, me van a decir si nuevamente se vuelve a cortar, por favor, o es que se escucha entrecortado. Ya, continuando con el siguiente hormigón, ocupamos 2200. Son parámetros o valores que ustedes ya tienen que conocer cuando se preguntan en el examen. Estos son los valores que usa el ingeniero. Y algunos valores son constantes. Metros cúbicos y madera. Ya. En cuanto al tipo de madera, recuerden que cuando dijimos que íbamos a trabajar con encofrado, dijimos que íbamos a trabajar con los grupos de madera en grupo B, comúnmente se lo usa ya. El grupo A, como habíamos dicho, es el grupo de madera que pertenece para ser un elemento estructural, es decir, pocas palabras, como ser viga o columnas, o entre otros como montacarga, cercha y todo lo demás. Ya. Pero en este tema de encofrado, comúnmente son los que pertenecen al grupo B. Luego, en cuanto a la carga viva, en su libro también creo que tienen lo que es el tipo de uso que le van a dar a a una edificación, si va a ser, si va a ser dormitorio, si va a ser un estadio, o sea, ahí ya está más o menos qué carga viva. Por último, en aquí igual seguimos tomando en cuenta lo que es el impacto y el incremento que le da viva. Es, es, Espérate. uy, Voy. ¿cómo hacemos, chicos? Si se siguen cortando. A ver, ya, vamos a continuar un poco más a ver esta reunión primero, cómo nos va, y si ustedes deciden postergarlo, lo postergamos, no hay problema. Ya, pero tratemos de acabar esta primera sesión. Ya, continuando. Tenemos la presión vertical, luego tenemos ya los empujes. En cuanto a los empujes, tenemos los empujes horizontal. Ujú, horizontal. Ya, los empujes. ¿Cómo te vamos a tener los empujes cuando sea sobre viga o columna? ¿Ya? En cuanto a los empujes en vigas, vamos a poner empujes en vigas, ¿ya? La sección transversal de una viga, en este caso, vamos a tomar como referencia una sección rectangular o cuadrada, que denominamos las dimensiones base por altura, ¿ya? Donde base es el ancho de la viga y h sería la altura.
Aquí es donde vamos a aplicar lo que es la teoría de empujes de suelos granulares, en la cual tenemos la siguiente fórmula. Tenemos la presión 1. Tenemos ciertos, en una ecuación así genérica, tenemos que es K por la densidad por la altura, ¿ya? Donde esta variable K o el valor K está en función a lo que es el ángulo en sí, el ángulo de reposo interno. No me acuerdo, no, yo creo que sí, aún ustedes en suelo habrán podido observar lo que es el ángulo de reposo, ¿no? Del material. En este caso, la fórmula en este caso para este valor K tendría que ser igual a la tangente al cuadrado del ángulo 45 grados menos el ángulo de reposo dividido a la mitad. Ya, esta función está valor. Luego ya lo que tenemos, la densidad, son valores conocidos y también tenemos la altura ya conocida. Sería reemplazar. Ahora, un detalle importante es que comenté, el ángulo de reposo, en este caso se lo llega a adoptar para todo en sí, para todo el ejercicio, aproximadamente de un 15 grados. Ahora, si reemplazando este valor, que llega a ser 15 grados, ya tendríamos un valor o un número, ¿no? Conocido. Ya en este caso, reemplazando, nos tendríamos un valor de K de 0,58. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuál varía? En el ejercicio, solamente el valor variable, se podría decir, es la altura. Y ya también depende el material. Si es hormigón armado, si es hormigón simple, ya. Hasta ahí vamos bien. Supongo que sí. Ya, hasta ahí tenemos eso. Ahora, ya, continuando. Dentro de esto también podemos encontrar lo que son las presiones verticales, ya, empuje vertical, vertical. Y la fórmula es mucho más sencilla, que sería la presión es igual densidad por la altura. Ya, esa sería la fórmula que usamos en presiones verticales. Y estas serían las unidades en kilopones por metro cuadrado. Lo mismo aquí. No nos olvidemos de las unidades. Ya. Ahora, ¿qué pasa con respecto a las columnas? Aquí la fórmula ya es muy diferente de las presiones. Aquí ya no se trabaja como en este caso hicimos con la viga, sino que aquí ya aplicamos otra teoría, la teoría de los hilos. Vamos a ver en empuje vertical, bueno, empujes en columnas. Ya, aquí trabajamos comúnmente todo con las normas brasileras. Norma brasilera, y trabajamos con la teoría de hilos. Jessica.
en la cual esta teoría también trabajamos aplicando lo que es el material, asumiendo de que son materiales granulares que llegan a tener un contacto con las paredes laterales, en este caso de la columna. Tenemos una presión de la siguiente manera. La presión está en función a lo que es el área de la sección transversal de la columna. En este caso lo podemos conocer como la palabra S, por el peso específico, y lo dividimos o se subdivide entre el perímetro de la sección por tangente. Tangente de, en este caso, sería P. Ujú. Ya, y esto es lo mismo que en este caso acá en la parte superior que teníamos. ¿Ya? Comúnmente de manera así sencilla podemos ver que comúnmente estas son las fórmulas que vamos a usar nuevas implementando de lo que conocemos para poder hacer los ejercicios. Ahora, como les decía, para el compañero que ha preguntado, las fórmulas que comúnmente vamos a usar son las mismas que hemos realizado en el tema número 2, si no me recuerdo, que son elementos sometidos a presión, ¿ya? Tenemos que hacer los controles a, a cada elemento que vayamos a necesitar para poder poner la distancia de los puntales, decir las costillas, cada qué distancia se va a sometido a presión, nada más. Y en este caso, las cargas, en el tema número 2, poníamos cargas triangulares o comúnmente cargas distribuidas. Aquí, con estas presiones, las cargas que nos va a proporcionar el, en sí nos va a proporcionar para poder terminar, ¿ya? Entonces serían estos puntos que nuevos que vamos a implementar y hay que tomar en cuenta. Ya. No me recuerdo, el ingeniero con ustedes ya va avanzando de acuerdo a su libro, y trabaja directamente con el libro, ya. Él tiene el libro exclusivamente para lo que son encofrados de madera. Dentro de ellos ya se le había explicado previamente lo que es el encofrado para cimientos, en la cual ahí van a poder visualizar rápidamente cómo está aplicada la carga, también la forma constructiva, se podría decir, que les da el proceso constructivo de manera teórica, no gráfica en sí, pero ya les muestra a través de esquemas, en vistas frontales, cómo es en sí la forma o qué tipo de elementos vamos a usar para poder llegar a armar lo que es el encofrado para cimiento. Y al mismo tiempo traten de memorizar sí qué dimensiones de madera se usan, ¿ya? Siempre van a usar para tablero, siempre va a ser una pulgada, eso sí, ténganlo por seguro, ¿ya? Entonces tienen que asumir, poniendo que es una pulgada, porque en el examen, que comenten modelos de exámenes, el ingeniero les pone losa o encofrados para columnas o encofrados para losa, ¿ya? Comúnmente son preguntas típicas, o para cimientos rara vez, pero más que todo se basa en lo que son losas, columnas, porque comúnmente el proceso es mucho más larguito a comparar con nosotros. Ahora, como les digo siempre, él les pone una de las preguntas, identificar el nombre de cada elemento que se vaya a usar, en este caso el tablero, les dice, señala el tablero qué elemento es esto, y las dimensiones que son, porque él a veces ni siquiera pone, sino que ustedes ya tienen que saber, porque son dimensiones ya estándar, se puede entender. El filete, a ver, vamos a hacer una gráfica o vamos a ir directamente a la gráfica de columna.
Por ejemplo, aquí, ya. También hay una unión para poder determinar lo que es encofrado para losa, vigas, de esa manera, losa y viga al mismo tiempo. Entonces, el ejercicio se hace un poquito mucho más largo, pero son cálculos sencillos. Es decir, no es como en el primer parcial que nos metía lo que son los vientos, montacarga, pernos, no nos pide número de clavos. O sea, aquí sí lo bueno es que se obvia esos detalles. Ya. Como pueden ver, comente, ahí es donde el ingeniero les suele preguntar, ustedes tienen que llegar a conocer qué elementos podemos observar en un encofrado, aunque recuerden que no siempre se ve eso en la mayoría de las obras. Como pueden ver ahí de color naranja, que voy a ponerlo con resaltador, con amarillo. Tenemos primeramente lo que es el tablero, y el tablero es siempre de 1 pulgada, ya se les había dicho. Entonces aquí en este esquema con color podemos ya visualizar cuáles cuál es el tablero. Entonces es la primera capa que da en sí la forma lisa o le da la forma lisa al material o el elemento que queremos hacer, en este caso losa o viga, ya le da la forma. Luego de ella, en cuanto a la losa, tenemos las viguetas, ¿ya? Tenemos viguetas y comúnmente son estas dimensiones de 2 por 3, todas en pulgadas, y sobre ellas también podemos pillar las vigas, y las vigas siempre, o comúnmente tienen a hacer estas dimensiones de 2 por 3, o perdón, de 2 por 4. Ahora, yendo para lo que son el encofrado o para la viga, no, recuerden que también hay un vaciado directo con losa viga, ¿no? O también pueden ser separados. En este caso, en este gráfico están juntos. Podemos ver en cuanto a la viga, tenemos lo que son las fajillas. Aquí podemos ver las fajillas, que da en sí la unión entre lo que es la vigueta con las costillas, ¿no ve? Podemos ver con las costillas de color café. Entonces, bueno, se forma la ortogonal, o sea, de que sean 90 grados para poder dar resistencia. Lo mismo tenemos en la parte inferior, las fajillas. Y en la parte inferior, o sea, con base ya tenemos lo que son los cabezales. Estas secciones ya se las calcula en función a qué dimensión vaya a ser la base de la viga. Y dato conocido, siempre va a ser dato proporcionado por el docente, cuánto va a ser la altura de la losa, ¿ya? Y cuánto sería la altura de la viga, ¿ya? Esos sí son datos muy conocidos. Y con respecto a los puntales también tenemos las dimensiones y también se les proporciona la altura, o sea, cuánto es desde el piso hasta el piso, bueno, hasta el piso superior de la losa, ¿ya? Si en este caso la losa es netamente, no tiene la parte, ¿cómo se llama esto? La obra fina, ¿ya? Solamente obra bruta. Les da la cota si les dice más 270, ya ustedes van a ir restando y restando todo, en sí, la altura de la viga menos la altura de la costilla, perdón, del tablero, menos la altura del cabezal, y para ir determinando lo que es la altura que vayan a ocupar de los puntales. Y encima de los puntales, para que tenga, que no se deforme, ¿sí? Que siga así o sí recto, en la parte inferior se tiende a poner lo que son las cuñas. A ver, ¿ya? Las cuñas. Estas cuñas se pueden poner una o dos, eso ya depende. Y como les digo, también se puede poner las dimensiones, ¿ya? Ahí le dice cuña de 2 pulgadas, o sea que 1 pulgada cada una. Puede ser una o dos, y ahí ustedes pueden determinar la longitud. Ahora, a través de esto, si ustedes ya determinan bien las dimensiones, también les va a pedir cuantía. Tienen que tomar en cuenta. También les pide cuantía en esta opción. Ahora, también en cuanto a los puntales, recuerden que los puntales, en este caso para la viga, las dimensiones son muy diferentes. Aquí tenemos para la viga y para la losa. ¿Ven la diferencia de longitud o de altura? Entonces, la cuantía también va a ser diferente, no va a ser la misma.
De esta manera ahí podemos ver uno de los ejemplos. Siguiendo otro tipo, vamos a ver para los... Ahí estamos viendo los elementos comunes, ¿ya? Aquí, en cuanto a la losa, también podemos ver las dimensiones, lo que tenemos como primero la vigueta, la viga, los cabezales y los puntales. Ya más o menos vamos a ir viendo más después. Después otro gráfico. Ujú, ujú. No, este es lo mismo. Aquí sí podemos ver lo que es las cargas o las presiones que se aplican, ya, entre la viga, en este caso, puede hacerse una carga distribuida triangularmente, que es el mismo lo que llevamos en hidráulica, ¿no? Que la presión del agua, mientras la profundidad sea mucho mayor, entonces la presión también llega a ser mayor. Ese mismo caso se aplica aquí, ¿ya? Ahora, eso más sería, y sobre las presiones verticales y sobre las presiones horizontales, netamente es lo que se... Ups, no, entonces, las presiones verticales son lo que... no, voy a poner un poquito de eso. Son lo que directamente se aplica sobre la base. Ya, esas serían las presiones verticales. Ya, ¿está ahí alguna duda? Ya. Lo mismo, aquí podemos ver también trabaja una columna, bueno, en este caso una columna circular. Ahorita no estoy haciendo ejercicio, estoy mostrándole más o menos todos los elementos para que ustedes vayan conociendo y no estar perdiendo tiempo ya al momento que pasemos a los ejercicios. Ya, también el ingeniero les tiene detallado también por su parte, pero todo en blanco y negro. Lo mismo, se llega a entender. Ya. Tenemos aquí las cargas vivas. Esto es lo que me refería cuando él les proporciona las cotas. Y automáticamente se sobreentiende que aquí es cota cero. Ya. Y como les digo, aquí también se vuelve a repetir, tablero 1 pulgada, las viguetas, las vigas. Aquí tenemos las costillas, las dimensiones, las fajillas, los marcos, un detalle, como podemos ver, un corte, el tablero de machimbre para dar esa sección circular o dar la forma de una sección circular. En sí, en esquema se puede ver círculo, pero si yo hago un zoom, o sea, bien detallado, puedo darme cuenta de que obviamente la madera me va a generar, es como si fuera un polígono, pero ya de infinitos, bueno, no tan infinitos, ¿no? Dependiendo del número de machimbre, de tableritos delgados que vayamos a poner, es si llega a ser un polígono, ¿no? De esta manera no siempre es circular, así llega a ser como eso. Ta, 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 y, o sea, recto y llega a formarse lo que es el círculo. Ya. A ver, ¿qué más se necesita conocer aquí? Las fajillas, costillas, los marcos, nada más. Luego también hay a veces hay ejercicios en la cual el ingeniero internamente ah, de la figura, en sí, del elemento, es que ocupa también los filetes. Estos filetes también van, pero en este caso van dentro de lo que es la estructura que vayamos a realizar, que es un triángulo de esta manera. Esto comúnmente llega a ponerse igual. ¿Ya? Y estos filetes también tienen las dimensiones parametrizadas, que es de 1 por 1, o sea, en pulgadas, y son secciones triangulares, además de que son denominados filetes, y esto también, bueno, esto sirve para dar también
que sea ortogonal, sea, o sea, que cumpla el grado dentro del encofrado y no sea otro lado, ¿ya? Luego las costillas, comenta, eso es lo que vamos a conocer mayormente, ¿ya? Ah, y en lo que es el crecimiento,